23 años después, poco se sabe sobre qué ocurrió aquella mañana del 17 de marzo de 1992. Fue la primera vez en la Argentina que hubo un atentado con muertos en una embajada extranjera. La embajada de Israel. La Corte Suprema fue quien investigó el caso y su acusación oficial fue contra el Hezbollah, una organización guerrillera del Líbano. Su jefe militar, Imad Mughniyeh, sindicado como responsable del atentado, fue asesinado en 2008 en Siria. Pero entre Hezbollah y el atentado, entre el Líbano y la Argentina, quedaron muchos eslabones sin esclarecer. El fracaso en la investigación de la Corte Suprema del atentado contra la Embajada de Israel volvió al debate luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Existía una pista siria que nunca fue investigada porque aparentemente llegaba al mismo gobierno de Menem. Ese día no había seguridad en la embajada. Evidentemente, si esto se arregló entre las cúpulas de los gobiernos de Argentina, Estados Unidos e Israel, muy poco interés podían tener en un expediente perdido en el sur del continente americano. Este era el edificio donde venía mi marido a trabajar, 932. Es continua la embajada y acá, bueno, había un arbolito, me imagino, no es este, por supuesto, pero bueno, es donde me imagino yo que estaría cuando no llegó a tocar el timbre, ¿no? Siempre cuando uno busca, ¿no?, las filmaciones, en las fotos, es como que siempre voy a este lugar, ¿no? Me imagino que es donde fue la explosión y donde quedó. El sostén de la familia era Miguel. Y bueno, me cambió la vida en un segundo, tuve que empezar a trabajar, por supuesto. Realmente fue muy difícil. Primero que el más chiquito, al principio no me dejaba ni ir al baño solo porque tenía miedo que lo deje como el padre. Liliana Susevich tenía 42 años y murió en la Embajada de Israel. A sus 3 hijos adolescentes les costó mucho la orfandad. Costó mucho trabajo contenerlos en el aspecto de su, digamos, poca edad, para hacerles entender el trauma de lo que había ocurrido con la pérdida de su madre. Donde funcionaba la Embajada de Israel, hoy queda esta plaza. Por extraño que parezca, no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió aquí, si fueron 22 o 29 las víctimas. Los periodistas más serios que investigaron el atentado contra la embajada descreen de la vaga versión que armó la Corte Suprema de Justicia. Hablar de investigación en este caso me parece que es algo que no tiene mucho asidero. La información con la que la Corte se nutrió siempre fueron informes de inteligencia. Y casi todos los informes de inteligencia de aquella época, de la Corte Automática, del gobierno de Menem, en realidad fueron informes de inteligencia amañados, intencionados, y en realidad creo que respondían a un interés geopolítico que no tenía que ver con la Argentina. Se hizo una última acordada, no un fallo, o sea, nada que ver con lo que dijo Lorenzetti. La acordada más o menos dice esto. De acuerdo a los servicios de inteligencia extranjeros, y lo que dice la CIDE, basándose en los servicios de inteligencia extranjeros, dicen que esto fue un coche bomba, una Ford F-100, y que lo hizo una organización que se llama Yihad Islámica, que aparentemente es un nombre de fantasía de Hezbollah, pero no acusó a Irán. Hasta ahí llegaron. Porque la verdad que Yihad Islámico nunca fue un nombre que utilizara Hezbollah. O sea que ni siquiera en esto se podía avanzar. Y la Corte creo que le dio vergüenza, entonces no puso nada de Irán. Del mismo modo que son escasas las pruebas para afirmar una autoría, tampoco uno tiene autoridad para descartar una investigación que no llegó a su final. Y lo mismo detrás de Irán en su respaldo a estas agrupaciones. Yo no digo que no hayan sido, como no digo que sí fueron. Pero lo que es absolutamente claro, que para actuar en Argentina, si es que lo hicieron, necesariamente tiene que haber habido un grupo de autoría fuertísimo, local, que incluye a una inteligencia previa, casas seguras, planificación y claramente la participación de fuerzas de seguridad comprometidas en la perpetración
y en el encubrimiento. Está trabajando la CIA en todo esto, están trabajando los servicios que hay aquí de la República de Israel. El Hezbollah, por entonces, como movimiento incipiente, yo creo particularmente que no tenía ningún tipo de posibilidad logística de llegar hasta aquí. Entonces llegamos a la conclusión de que ese informe que supuestamente inculpa al Hezbollah es producto de un interés particular. Ese día no había seguridad en la embajada. Yo tengo testigos directos, gente de la colectividad, que estuvo ese día, que fue a la embajada de la mañana, y que estaban absolutamente extrañados de que no hubiera ninguna seguridad. O sea que todo lo que pasó fue bien raro. ¿Alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió explicaciones sobre la falta de resultados en la investigación del atentado al titular de la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Lorenzetti contestó al día siguiente. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad. Es decir, quiénes eran los culpables, y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica. Esa sentencia está publicada y es cosa juzgada. Un día después de la frase de Lorenzetti, la propia Corte Suprema tuvo que salir a desmentir a su presidente y aclarar que el atentado no era cosa juzgada. Lo cierto es que desde hace años nadie investiga qué pasó verdaderamente en el atentado contra la Embajada de Israel. Existía una pista siria que nunca fue investigada porque aparentemente llegaba al mismo gobierno de Menem. En el caso de la embajada claramente estaba acá Moncel Alcázar, que era el mayor en ese momento, estaba protegido por el presidente Menem. Y ese día hizo una fiesta además en su departamento de la Avenida Libertador. Y ahora Moncel Alcázar está preso en Estados Unidos. Yo quiero decir que es gratis acusarlo a Moncel Alcázar porque no se puede defender. Lo que sí se puede decir con claridad del atentado de la embajada es que fue hecho por mano de obra local. Eso llevaba claramente a los compromisos previos de Menem, que tomó para lograr el acceso al poder, con financiamiento de básicamente Siria, de factores del Medio Oriente muy vinculados al terrorismo, a cambio de promesas que pasaban por abastecerlos de tecnología nuclear, del misil Cóndor, y de otros aspectos cuyo cumplimiento sí llegó a comenzar. La cuñada presidencial Amina Yoma, tenemos a Alfredo Chabran manejando los depósitos fiscales, tenemos a Ibrahim al-Ibrahim, que era un personaje, coronel de inteligencia sirio, que ni manejaba el castellano y fue designado al frente de la aduana. Y es en ese control del entorno sirio que se producen los atentados en Argentina. En cualquiera de las dos hipótesis aún quedan elementos para esclarecer. Uno es la conexión local, el otro es si hubo o no un coche bomba aquí. Lo extraño, además, es que el Estado de Israel nunca se demostró demasiado interesado en aportar a la investigación de la causa, ni siquiera es querellante. Quedan dudas muy importantes, por ejemplo el coche bomba. Si bien es cierto que había un cráter en la vereda de la embajada en el que fluía agua, y no como dijeron en algún momento 3 supuestos expertos de la Academia de Ingeniería, lo que queda claro es que el coche bomba es dudoso, como en el tema de la AMIA. A pedido de la querella, que no está Israel en la querella, ¿no? Pero sí los familiares, encargaron una nueva pericia, la Academia Nacional de Ingeniería. Y esta pericia, muy detallada, fue concluyente de que la explosión había sido adentro del edificio, en el vacuum, o sea, en un lugar donde se ponían los materiales de construcción que se recibían, porque el edificio estaba en refacciones. Y entonces ese día a la mañana habían entregado casi 100 cajas de baldosas y varias bolsas de Claucol. Era muy posible que los explosivos estuvieran ahí. Todavía hay una serie, reitero, de versiones sobre el lugar donde se habría producido la explosión. Y esto supongo que lo vamos a saber en pocas horas más o en el día de mañana. Los intereses de Israel estaban centrados en no descubrir nada, es decir, que quede claro, es decir, no participó, no pidió medidas de prueba, no se presentó como querellante en la causa. Y evidentemente, si esto se arregló entre las cúpulas de los gobiernos de Argentina, Estados Unidos e Israel,
muy poco interés podían tener en un expediente perdido en el sur del continente americano. Como una metáfora del desinterés de todos los que debieron haber investigado, la plaza que recuerda a las víctimas en el lugar del atentado, hoy luce abandonada y hasta fue ocupada por vagabundos. Me duele, porque para nosotros esto es sagrado. Duele un poco, sí, que esté un poco descuidado, como que a nadie le importa, ¿no? Se siente un desconcierto muy grande, una angustia terrible. Este árbol es el que dicen mis nietas, que es el del abuelo. Cada vez que venimos a los actos, ellas dibujan y bueno, le regalan dibujos a su abuelo, ¿no?